¿Te has preguntado alguna vez qué es la verdad o por qué existimos? La filosofía es una disciplina que lleva siglos explorando estas preguntas y hoy te voy a contar cómo surgió, quiénes fueron sus mayores exponentes y por qué sigue siendo esencial en nuestras vidas. ¿Qué es la filosofía? Es una disciplina que busca comprender y reflexionar sobre los aspectos fundamentales de la existencia, el conocimiento, la moralidad, la mente y la realidad. Se caracteriza por su enfoque crítico, racional y sistemático en el intento de responder preguntas esenciales como ¿qué es la verdad? ¿Qué significa vivir una buena vida? ¿Qué es la realidad y cómo podemos conocerla? El término filosofía proviene del griego philo, amor, y sofía, sabiduría, significando amor por la sabiduría. ¿Cómo surge la filosofía? La filosofía surge en la antigua Grecia en el siglo VI a.C., aunque sus orígenes se pueden rastrear también en otras culturas antiguas, como la India y la China. El paso del mito al logos. El origen del pensamiento racional marca el nacimiento de la filosofía en la antigua Grecia. La antigua Grecia y el pensamiento mítico. Antes de que surgiera la filosofía, los griegos explicaban el mundo a través de mitos, relatos tradicionales sobre los dioses y héroes, que ofrecían respuestas a fenómenos naturales, sociales y morales. Ejemplo, el mito de Zeus lanzando rayos para explicar las tormentas, o el de Perséfone para justificar el cambio de las estaciones. Los mitos no solo eran historias, sino también parte de la religión, el arte y la vida cotidiana. Los griegos vivían en un mundo donde todo estaba impregnado de lo divino, y los dioses eran la clave para entender el universo. Sin embargo, este tipo de explicaciones tenían límites, ya que no permitían investigar o cuestionar la naturaleza del mundo de manera crítica. ¿Qué es el paso del mito al logos? El paso del mito al logos representa la transición del pensamiento basado en narraciones sobrenaturales, o sea, los mitos, al pensamiento racional, lógico y argumentado. Significado de logos. En griego, logos significa razón, palabra o discurso. En este contexto se refiere al intento de comprender el cosmos mediante principios naturales y no mediante voluntades divinas. Factores que propiciaron el cambio de geografía y comercio. Las ciudades-estados como Mileto, en la actual Turquía, eran puertos comerciales importantes donde el contacto con otras culturas, Egipto, Babilonia, trajo nuevas ideas y conocimientos. Escepticismo hacia los mitos. Los griegos comenzaron a preguntarse si los mitos eran suficientes para explicar fenómenos naturales. Cambio en la estructura social. En las polis griegas surgió un ambiente de debate y libertad intelectual, donde las ideas podían ser discutidas públicamente. El estoicismo es una filosofía práctica nacida en la antigua Grecia que se desarrolló como una guía para vivir una vida virtuosa, plena y serena, independientemente de las circunstancias externas. Fundadas por Zenón de Sitio en el siglo III a.C., esta corriente filosófica ha influido profundamente en la ética, la psicología y la espiritualidad y sigue siendo relevante hoy día como una filosofía de vida práctica. Principios fundamentales del estoicismo. Vivir de acuerdo con la naturaleza. La naturaleza, según los estoicos, incluye tanto el orden del universo como de nuestra propia naturaleza, como seres racionales. Vivir conforme a la naturaleza implica actuar con razón, virtud y armonía con el mundo. Dicotomía del control.
Una de las ideas claves del estoicismo es distinguir entre lo que está bajo nuestro control y lo que no está. Por ejemplo, bajo nuestro control serán los pensamientos, acciones, elecciones y actitudes. Fuera de nuestro control, circunstancias externas, opiniones de los demás, eventos fortuitos. La virtud como el bien supremo. Para los estoicos, la única fuente verdadera de felicidad es la virtud. Entendía cómo actuar con sabiduría, coraje, justicia y moderación. Todo lo demás, como la riqueza, la fama o la salud, son indiferentes en términos éticos. Aceptación del destino. La idea del amor fati, amor al destino, invita a aceptar todo lo que ocurre como parte de un orden universal y necesario. Prácticas estoicas. Reflexión diaria. Los estoicos recomiendan reflexionar al inicio y al final de cada día. Por la mañana, prepararse mentalmente para los desafíos del día. Ejemplo, imaginar posibles obstáculos. Por la noche, revisar las acciones del día, evaluando cómo se alinearon con los ideales estoicos. Control de las emociones. Las emociones negativas como el miedo o la ira surgen de juicios erróneos. Cambiar nuestra percepción de los eventos nos permite manejarlos mejor. Momento mori. Recordar la mortalidad no busca fomentar el pesimismo, sino valorar la vida y vivir con propósito. Desapego de los bienes materiales. El estoicismo es especialmente útil para desarrollar resiliencia frente a los desafíos de la vida. Al centrarse en lo que depende de nosotros y aceptar lo que no podemos cambiar, los estoicos nos enseñan a mantener la calma y actuar con sabiduría. Mileto, ciudad portuaria en Asia Menor, considerada la cuna de la filosofía, Atenas. Aunque la filosofía comenzó en Mileto, Atenas se convirtió en el centro del pensamiento racional, con figuras como Sócrates, Platón y Aristóteles. Mitología y religión. Los griegos buscaban explicar fenómenos naturales y humanos que antes se atribuían a los dioses. Esto llevó al paso del pensamiento mítico al pensamiento racional. Intercambio cultural. El contacto con otras civilizaciones como Egipto y Babilonia influyó en los griegos al proporcionar conocimientos astronómicos, matemáticos y médicos. Desarrollos de las polis. Las ciudades-estados griegas promovieron debates públicos y un ambiente donde las ideas podían florecer. Los primeros filósofos, conocidos como presocráticos, se centraron en explicar el origen y la composición del cosmos, entre ellos Tales de Mileto, considerados el primer filósofo, propuso que el agua es el principio fundamental de todas las cosas. Anaximandro y Anaximedes intentaron encontrar principios naturales detrás del mundo visible. Heraclito defendió el cambio constante como esencia de la realidad. Parménides planteó la idea de que el cambio es una ilusión y la realidad es única e inmutable. Mayores exponentes de la filosofía. Sócrates, 470-399 a.C., pionero del pensamiento ético y moral. Desarrolló el método socrático basado en preguntas para estimular el pensamiento crítico. Fue condenado a muerte por corromper a la juventud y no respetar a los dioses. Platón, 427-347 a.C., discípulo de Sócrates y fundador de la academia. Desarrolló la teoría de ideas o formas según el cual existe un mundo ideal superior al mundo físico. Escribió obras influyentes como La República. Aristóteles, 384-322 a.C., alumno de Platón, pero con un enfoque más empírico. Escribió sobre ética, lógica, política, biología y más. Fundó el Liceo y destacó por su método de observación y clasificación. René Descartes, 1596-1650, padre del racionalismo moderno, famoso por la frase pienso, luego existo. Introdujo la duda metódica como base para encontrar la certeza. Immanuel Kant, 1724-1804,
Central en la filosofía moderna, conciliador del empirismo y el racionalismo. Su crítica de la razón pura transformó la filosofía al estudiar cómo conocemos el mundo. Friedrich Nietzsche, 1844-1900, crítico de la religión y la moral tradicional, planteó conceptos como el superhombre y la muerte de Dios. ¿Por qué es importante la filosofía? La filosofía es esencial en nuestras vidas, no solo como una disciplina académica, sino como una herramienta práctica para reflexionar sobre la existencia, tomar decisiones más conscientes y dar sentido a nuestra experiencia. Desarrollo del pensamiento crítico. La filosofía fomenta la capacidad de analizar, evaluar y cuestionar las ideas. Esto es vital en una era saturada de información, donde diferenciar entre hechos, opiniones y desinformación es crucial. Ejemplo práctico. Al estudiar filósofos como Descartes, pienso, luego existo, aprendemos a cuestionar suposiciones y desarrollar una base sólida para nuestras creencias. Entender los fundamentos éticos y morales. La filosofía ética explora lo que significa vivir una vida buena y cómo debemos comportarnos en sociedad. Nos da herramientas para evaluar dilemas morales y actuar de manera coherente con nuestros valores. Ejemplo, en contextos de justicia social o decisiones laborales, las ideas de filósofos como Kant pueden guiar decisiones éticas, exploración del significado de la vida y su propósito. Las preguntas filosóficas nos ayudan a reflexionar sobre quiénes somos, por qué estamos aquí y qué queremos lograr. Esto da sentido a nuestras acciones y objetivos. Ejemplo, las ideas existenciales de Sartre o Camus sobre la libertad y el absurdo nos invitan a encontrar propósito incluso en un mundo incierto. Influencia en otras disciplinas. La filosofía ha sido la base de ciencias, de la política, de la psicología y artes. Conceptos como la lógica en las matemáticas o la justicia en leyes provienen de debates filosóficos. Ideas de Aristóteles sobre el racionamiento lógico aún son esenciales en la informática y la inteligencia artificial. Mejora la comunicación y argumentación. Estudiar filosofía desarrolla la capacidad de expresar ideas de manera clara, convincente y respetuosa. Esto es útil en debates, negociaciones y conversaciones diarias. El método socrático enseña a dialogar haciendo una pregunta para profundizar en la comprensión mutua. Conexión con tradiciones y culturas. La filosofía nos conecta con las raíces del pensamiento humano, desde las tradiciones orientales como el taoísmo o budismo hasta las occidentales. Esto fomenta una perspectiva global y tolerante. Las enseñanzas de Confucio sobre la armonía social tienen aplicaciones prácticas en la resolución de conflictos. Resiliencia y manejo de la incertidumbre. La filosofía estoica, por ejemplo, ofrece herramientas para enfrentar la adversidad y encontrar serenidad en un mundo caótico. Filosofía como práctica espiritual. Más allá del análisis racional, muchas filosofías como el platonismo o el Vedanta ofrecen caminos para la autoexploración y trascendencia. La meditación filosófica, basada en Marco Aurelio, puede complementar prácticas de mindfulness para el bienestar emocional. En resumen, la filosofía no solo nos enseña qué pensar, sino cómo pensar. Nos ayuda a abordar la vida con mayor profundidad, claridad y empatía, desarrollando una comprensión más rica del mundo y de nosotros mismos. Sin Tales y los primeros filósofos, no habríamos llegado a los avances científicos modernos. Sin el Logos, no habríamos desarrollado el sistema ético basado en la razón en lugar de dogmas religiosos.